Primero tenés que tener dinero, porque como para Me contrarrestar lo que ellos están preguntan diciendo, tenés que hacer pericias y todo si eso implica tener el está dinero para poder hacerlo. Por supuesto que están las Farías. pericias oficiales, pero siempre uno trata de tener su propio perito. Y después también implica tiempo. Eh, Kevin, después de que falleció, yo Ahora se lo soy voy a pasar. docente, soy profesora, y por la muerte de mi hijo me correspondía por ley unos pocos días. Yo en esa época era EGB y polimodal, yo enseñaba en polimodal, primero, segundo y tercer año de polimodal del secundario. Yo estaba en primero polimodal B y Kevin estaba en primero polimodal A del mismo colegio, en la puerta de al lado. Entonces volver a trabajar a los 2 días implicaba ver a sus amigos, que habían sido sus amigos desde los 3 años, ver a su banco vacío. Y esto que yo les cuento no lo ve absolutamente nadie. Esto no lo ve el fiscal, esto no lo entiende nadie, porque ellos tienen quizás muchas causas, mucho Después de trabajo. Pablo Farías le voy a pasar a... Eh, Después de unos meses, porque cuando te pasa esto es como que te cae una bomba en tu mente, en tu casa y no sabes cómo seguir adelante. Después de unos meses, un día me levanté y dije, bueno, Vivian, te quedan dos opciones. O te morís con Kevin o haces algo con esto. Pero no sabía qué. Lo primero que se me ocurrió es caminar las mismas cuadras que había caminado mi hijo y hablar con la gente. Y ahí fue que la gente me empezó a decir, mira que ahí en ese lugar había una huella de frenado que nadie había venido a tomar. Mira que en esa esquina de Corrientes y Libertador, en Vicente López, hay cámaras que podés pedir en la estación de servicio. Cuando fui a la fiscalía, la causa todavía estaba como lesiones graves. Ni siquiera sabían que mi hijo había fallecido y ya habían pasado 8 meses. Cuando empecé a preguntar, porque no tenía idea de nada, no sabía lo que era un juicio civil, no sabía lo que era un juicio penal, no entendía nada. A mí nadie me llamó, a mí nadie me notificó, a mí nadie, ni a mí, ni a mi marido, ni a nadie, nos informó absolutamente nada. Y en este tratar de aprender también estaba toda la parte psicológica, ¿no? De tratar de mantener a mi familia unida, a mis otros dos hijos, al colegio, tener que pararme frente a una clase y seguir dando clases. Hubiera necesitado gran ayuda psicológica, pero era o seguir adelante con mi familia y usar el dinero que tenía para la causa y para, si tenía dinero, poder dárselo a mis hijos, o pensar en mí y que todo el resto se derrumbara, ¿no? Yo seguí trabajando y la verdad que en ese momento pensaba cómo este sistema judicial no es equitativo para nada, ¿no? Nosotros no elegimos estar en el lugar de víctimas y quienes nos ponen en este lugar sí eligen. Eduardo Suquiasian eligió pisar el acelerador, eligió dejar a mi hijo abandonado, eligió irse a esquiar mientras Kevin todavía estaba agonizando. Nosotros no elegimos. Y a pesar de eso, ellos cuentan con muchos beneficios, como el de tener un abogado desde el primer segundo después del hecho, un abogado que le pagamos todos nosotros, como enseguida ser informados, ¿no? De su causa, el número de causa, cómo sigue adelante, y nosotros tratar de aprender paso a paso. Muchos creen cuando seguimos adelante con esto que estamos pidiendo venganza, y yo siempre digo, hubiera sido mucho más fácil para nosotros hacer venganza, pero la verdad es que lo que queríamos era justicia, porque lo único que sana el alma, lo único que te ayuda a volver a armar y a recoger esos pedazos que te quedan después de la muerte de un ser querido, es hacer justicia. Llegamos a juicio 5 años después, 5 años después, cuando en un hecho vial es todo muy sencillo, o sea, nosotros sabíamos quién había sido, estaban las pruebas, aunque tuvimos que desenterrarlo a mi hijo para demostrar por los golpes en el cuerpo cómo había sido el golpe, pero todo eso después de un año ya estaba. Después ya era papelería, esperar, que apelaba, que sí, que no. O sea, la investigación realmente se había realizado en el primer año. Y ahí fue cuando un juez de San Isidro me dijo, mira que quien defiende a tu hijo es del estudio de León Arlanian. En ese momento, León Arranian era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Yo no le creí, yo dije, no, no puede ser, o sea, no puede ser que la justicia sea tan injusta. Yo soy una docente, no soy nadie, y cómo es que me estoy enfrentando al estudio del ministro de Seguridad. Pero así fue, era su estudio el que estaba defendiendo a Eduardo Suquiasián. Y antes de llegar al juicio, esto se los cuento no para que uno diga, ay, pobre, porque siento que no es ni para dar lástima, sino para que comprendan lo importante que es acompañar a la víctima. Una semana antes de la fecha del juicio, mi marido me había dicho, Vivian, yo no sé si puedo entrar ahí, yo no sé si puedo enfrentar y mirar a quien mató a nuestro hijo. Y yo le dije, no entres, quédate afuera, quédate con mi papá, yo estaba preocupada por mis padres, quédate con él, yo sí, lo quiero mirar, quiero ver qué dice, uno quiere saber el por qué pasó, yo quería escuchar a los testigos. Y una semana antes del juicio, Carlos, mi marido, tenía 50 años, profesor de educación física, me llaman del gimnasio que de un infarto había fallecido. Entonces, a partir de ese momento, yo tenía a mi hija de 5 años, mi otro hijo de 16 con mucha bronca, Kevin era el del medio, el juicio en una semana, y tenía que seguir dando clases. Y más que nunca tenía que seguir con la parte económica para sostener todo lo que uno está viviendo. Era en esos momentos que yo pedía ser tratada dignamente. Yo pedía que me escucharan. Yo pedía poder hablar en el juicio. Por suerte, digo yo, porque no todos tienen esta suerte, podía hablar y podía hacerme entender y podía pedir lo que estaba necesitando en ese momento, y tenía un fiscal que me escuchaba y un fiscal que pidió que yo pudiera hablar en el juicio. Pero no es siempre así. La verdad que muchas veces que acompaño a familiares de víctimas, no los dejan a veces hasta ni entrar, ¿no? O dicen, hay una cierta cantidad de familiares que pueden entrar, los demás tienen que esperar afuera. Y mucho menos poder expresarse. Pero en ese momento a mí me lo permitieron y yo lo sentí como que por lo menos estaba diciendo lo que estaba sintiendo y lo que estaba viviendo mi familia en ese momento. Muchas veces cuando iba, después de salir de trabajar, que tenía que ir hasta La Plata, cuando la causa estaba en casación, volver, me hacían esperar horas y horas a que alguien me atendiera, y mis compañeras de la Asociación Madres del Dolor son testigos de esto, y son testigos de cómo muchas veces los familiares de víctimas viales hasta somos considerados víctimas de segunda, lo decimos una y otra vez, porque nos dicen, mire señora, lo suyo fue un accidente, lo de su hijo fue un accidente. Una vez hubo un fiscal que me dijo, cuando yo le dije, ¿cómo 5 años para llegar a juicio? ¿Por qué estamos tardando tanto? Y él me dijo, yo estoy acá por los presos, su hijo ya está muerto. Y yo en ese momento le dije, miren, mi hijo está muerto, pero no porque él quiso, alguien quiso que él estuviera muerto. Y esa persona que quiso que él estuviera muerto debería estar preso y no lo está. Bueno, les resumo el caso. Eduardo Suquiasián fue encontrado culpable, lo sentenciaron a 3 años de prisión efectiva, que en ese momento era muy raro que un hecho vial reciba una sentencia efectiva. Quedó detenido en el momento, más raro todavía, pero yo sé que eso ocurrió porque yo tenía también a los medios conmigo, y muchas veces, por eso es que tantos familiares de víctimas nos piden que los acompañemos a los medios, porque los medios dan fuerza, y no debería ser así. Pero de esos 3 años solamente cumplió con 2 meses porque le otorgaron una morigeración, porque él pidió poder estar con prisión domiciliaria, porque estaba estudiando en una universidad privada. Y yo dije que termine de cumplir con su sentencia, que el mínimo de la pena es de 8 meses, según me habían explicado, y después puede estudiar donde quiera. Kevin ya no puede estudiar más. A partir de ese momento dije, esto tiene que cambiar. La verdad que no puede ser que las víctimas estemos así mendigando justicia. No puede ser que no nos escuchen, no puede ser que no nos informen, no puede ser que no nos traten dignamente. Y la verdad les tengo que decir que la ley de víctimas
se trata de eso. La ley de víctimas nos da esos derechos. Muchas veces hasta me avergüenza decir que necesitamos una ley para que nos traten dignamente, pero hoy la tenemos y hoy cuando hablo con muchos familiares de víctimas yo les digo, vos tenés derecho a llamar a la fiscalía, a pedirles que te informen, a hablarles con mucha paciencia, decirles que vos estás informado sobre la ley de víctima, y si no te llegan a tratar como a vos te parece que te tienen que tratar, por favor, comunícate con nosotros desde el Observatorio de Víctimas, que te vamos a acompañar. Entonces hoy, gracias a la ley de víctimas, la víctima ya no está sola. La víctima ya por lo menos puede tener un asesoramiento jurídico, un asesoramiento psicológico, y uno, aunque en esta balanza siempre salimos perdiendo porque ya perdimos lo más querido que teníamos, pero por lo menos podemos luchar un poco más por nuestros derechos. Y en esta lucha por nuestros derechos no estamos diciendo de quitarles derechos a los imputados ni al victimario. Estamos tratando de equiparar nuestros derechos con las de aquellos que nos colocaron en esta situación. Así que les agradezco a ustedes, les agradezco a la provincia de Santa Fe, a Rosario, por querer insistir, sacar adelante esta ley de víctimas que es tan importante, y por tener el observatorio, cuya función es justamente observar que se respeten los derechos de cada una de las víctimas, de todas las víctimas, no importa de qué tipo de delito, qué tipo de violencia estemos hablando. Todas las víctimas estamos unidas, nos une el dolor y esta lucha por obtener una justicia equitativa e igualitaria. Así que bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa quedo a disposición desde el Observatorio de Víctimas y desde la Asociación Madres del Dolor. Muchas gracias y voy a ver si está el doctor Martínez para permitirle ingresar. Creo que no. Bueno, Ay, lo bueno, veo. Vivian, 1.000.000 de gracias. Agradecer algunas presencias, Karina Mozzoni, al doctor Daniel Rollero, que nos ha acompañado y nos viene brindando asesoramiento, un experto en la materia. Bueno, nosotros realmente estamos convencidos que la provincia de Santa Fe debe tener una ley de víctimas. Quiero decir que este observatorio se creó a partir de hechos graves que se sucedieron en nuestro territorio, que fue la liberación de presos condenados por delitos graves, como abuso sexual, la promoción de la prostitución de menores, homicidios doblemente agravados, con la excusa de la pandemia y sin haber respetado la ley nacional. Y a partir de esa situación, la Cámara de Diputados se sensibilizó y creó este observatorio, que depende de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y a partir de un diálogo, digamos, con el presidente de esta comisión, Pablo Farías, más allá de proyectos que hay de mi autoría, de su autoría y de otros legisladores como el diputado Galdeano, planteamos la necesidad justamente de que se realicen audiencias públicas, justamente para que colegios profesionales, de abogados, de psicólogos, de médicos, de asistentes sociales, expertos como algunos de los que señalábamos, y también para que las autoridades vinculadas puedan justamente brindarnos todos los elementos y las herramientas para que nuestra ley no solo sea una declaración de derechos, sino también una herramienta para que se establezcan los mecanismos institucionales para que esos derechos puedan ejercerse. Le voy a pasar la palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que nos está acompañando, para que pueda saludarlos, y a la vez después le voy a pasar la palabra a un gran amigo, también partícipe en las audiencias,
que es el doctor Ramiro Gutiérrez. Pero primero Pablo, si estás ahí. Hola, gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias por la participación. La verdad que es una reunión muy concurrida, muy importante tus palabras, Vivian, recién. Como bien relataba Oscar, nosotros estamos trabajando acá en la provincia de Santa Fe una ley específica para asegurar los derechos de las víctimas en los procesos, en todo el proceso desde que se produce el hecho, ¿no? En la fase administrativa, prevencional, desde el mismo momento que intervienen los distintos estamentos del Estado, desde que interviene la policía, desde que intervienen los servicios de salud o que interviene la justicia, luego en todo lo que es el proceso penal y en el cumplimiento también bueno, garantizando no solo los derechos a la información, sino a la actuación en el proceso, y también, si bien los proyectos tienen algunos intereses en esto, pero estamos buscando una figura de que haya un defensor de víctimas, alguien que garantice que todas estas circunstancias sean tenidas en cuenta y sean desarrolladas en las distintas instancias, como decía. Estamos trabajando en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en los del diputado Mir, y nos parece que esta mecánica de audiencias que venimos desarrollando ya desde hace varias semanas va a ser la mejor manera de encontrar un texto que realmente sirva, que agregue positivamente a esta situación difícil y trágica que toca vivir a las personas que de ninguna manera se imaginaban que iban a ocupar ese lugar de ser víctimas o familiares de víctimas, pero que nosotros estamos seguros que de esta manera por lo menos podemos estar ayudando a que en ese trayecto tan difícil tengan todas las herramientas para poder satisfacer al mínimo los derechos que lógicamente tienen que estar aquí garantizados. Por mi parte, saludarlos y poner a disposición. Nos interesan muchísimo los aportes, las críticas a los proyectos. Nosotros los proyectos los hemos difundido, pero si alguna de las instituciones o de las personas que aquí están no lo tienen, bueno, nos lo hacen saber y los hacemos llegar inmediatamente porque nos interesan los aportes, las críticas, las consideraciones particulares sobre el texto de los proyectos de los que vamos a estar avanzando ahora en las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la provincia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu presencia. Sabemos que estás aislado y, digamos, esperemos que no estés contagiado de COVID. Bueno, agradecerle la presencia y ahora le vamos a pasar la palabra al diputado nacional Ramiro Gutiérrez. Ramiro, bueno, tiene una larga y vasta trayectoria en el ámbito legislativo, ha sido concejal, diputado provincial, vicepresidente de la Cámara, hoy es legislador nacional por el Frente Renovador y ha sido también una de las personas que desde esos ámbitos ha bregado para que haya una ley de víctimas. Aclarando un poquito lo que decía Pablo, a aquellos participantes que se inscriben en el Observatorio de Víctimas, nosotros y en las audiencias le enviamos nuestros proyectos, a la vez la Ley Nacional de Derecho y Garantía de Víctimas, impulsada especialmente por Sergio Massa, actual presidente de la Cámara y coordinador del Observatorio, presidente del Observatorio de Víctimas a nivel nacional, y también el proyecto, la ley que se ha aprobado en la provincia de Buenos Aires, como yo digo, materia prima para que sirva
pero entendiendo que es un piso y que con el aporte de todos los participantes vamos a mejorar esa redacción. Ramiro Gutiérrez también está trabajando en la figura, en la modificación del código penal para que establezca justamente el homicidio vial. Sobre ese tema nos interesa especialmente escucharlo. Ramiro, un enorme gracias por estar presente esta tarde. Te pasamos la palabra. Gracias, Oscar. La verdad, Cachi está haciendo un trabajo extraordinario en Santa Fe. A veces uno se transforma en pregonero de un tema, se lo pone al hombro y trata de convencer y obtener voluntades. Y realmente tu trabajo, Oscar, de convocar audiencias, de comprometer a la legislatura de Santa Fe y estar en el segundo lugar de una provincia de la República Argentina que aspira este año a tener su ley de víctimas, para todos nosotros debe ser una enorme satisfacción y te agradecemos tu trabajo. Quiero decir que antes que nada soy abogado. El abogado es quien aboga por otro, quien se pone en el lugar del otro. Yo escuchaba a Vivian contar su drama, su dolor, su luto, y tener que enfrentar al proceso penal y a las estructuras que debían estar allí para atenderla, garantizarla, para servirle, para administrar ese tránsito tan terrible que tenía que suceder. Y el Estado está aprendiendo a pasos agigantados de estas omisiones. Estamos en las postrimerías de cambios trascendentes. Estamos en una nueva era, estamos dando vuelta con mucho esfuerzo, con dolor, con sangre, con miedo, con incertidumbre, una pesada página de la historia que solo se había escrito con los derechos de uno de los dos sujetos fundantes de un proceso penal, que es el imputado. La víctima era expropiada. La víctima rápidamente venía un agente del Estado llamado fiscal y le decía, usted va a estar bajo mi tutela. Y como dice un abolicionista, lo voy a citar pese a que sea abolicionista, Lutz Hullman, decía, la víctima es un perdedor por partida doble. Pierde con el delincuente y después pierde con el Estado cuando viene y dice yo voy a solucionar tu problema. Yo quiero contarles que hace muchos años, yo tenía 25 años, y golpeé a mi puerta una familia de mi ciudad. Yo vivo en la ciudad de Dolores, un pueblo de la provincia de Buenos Aires de 30.000 habitantes. Habían matado a un joven de 19 años, Cristian, y había una fuerte indignación por ese hecho. Quienes lo habían matado eran policías y era la época de la maldita policía de Klopsik. Ningún abogado en mi ciudad quería tomar la causa. Yo la tomé sin lugar a dudas y empecé esa tediosa tarea de representar a las víctimas sin ninguna posibilidad. Los hermanos de la persona que yo trataba de que se realizase justicia sobre su brutal homicidio venían a mi casa en bicicleta. Y del otro lado enfrentábamos toda una estructura gubernamental que apoyaba a un sector importante que se había corporizado y que tenía excelentes abogados. Recuerdo que el día anterior al juicio oral fui a ver la sala donde se iba a desarrollar el juicio y mi socio, que era un abogado de experiencia y me estaba formando, yo tenía muy poquitos años de ejercicio de la profesión, me decía, a vos te van a sentar en la primera fila. Yo le decía, no, yo voy a estar al lado del fiscal, hablando, pidiendo, interrogando. Y me dice, qué iluso que sos. Este homicidio ocurrió el 20 de abril de 1996. En mi provincia, en ese momento, la víctima no tenía ningún derecho. Y el fiscal, si uno, aún convirtiéndose en particular damnificado, es decir, en acusador, uno representaba una víctima y quería ser igual que el fiscal, acá se sostenía
el particular damnificado es la quinta rueda del carro, no sabemos para qué sirve. Entonces, toda esa noche anterior a ese debate, y yo con las palabras de mi socio en la cabeza de que me iban a sentar en la primera fila junto a los familiares, empecé a construir todo un artículo basándome en pactos y tratados internacionales que nuestra Constitución todavía no había elevado a rango de ley, pero que yo los conocía. Entonces, cuando a la mañana temprano fui a ingresar a la sala del debate, mi socio tenía razón. Había un cartelito que decía Ramiro Gutiérrez y lo habían puesto en la primera fila junto a los familiares. Y el fiscal y el defensor tenían sus estrados y yo no iba a estar allí para poder defender los intereses de esa familia. Entonces el juicio iba a empezar temprano, a las 8 de la mañana, y yo presenté un escrito como de 40 hojas. Y el tribunal me quería asesinar porque había fecha, hora, estaba toda la televisión, porque fue un caso que llegó a las cámaras de televisión y los canales nacionales. Y bueno, tuvieron como 1 hora y media hasta que al final resolvieron y me sentaron al lado del fiscal. Y pude participar y pude preguntar y pude al final alegar por los derechos de la víctima. Lo condenaron, pero lo condenaron mal, con una pena muy baja. Y cuando fui a apelar me di cuenta que en la ley tampoco el particular damnificado podía apelar. Entonces los familiares vinieron a mi casa y me dijeron, doctor, no puede morir así la causa. Tenemos que apelar porque esa sentencia es injusta. Este señor lo mató, lo hizo arrodillar, le puso una pistola en la cabeza y lo fusiló a menos de 20 centímetros, la pistola 9 milímetros. Imagínense lo que hizo en la cabeza de un chico de 19 años. Entonces yo me senté otra vez con todos estos pactos y tratados que no integraban nuestra Constitución y hice un recurso. Y lo presenté en La Plata, en la ciudad cabecera donde están los tribunales que bueno, están en apelación a los de mi ciudad, la ciudad de Dolores, y creé algo o intenté hacer algo que se llama creación pretoriana del derecho. No existía el recurso, pero lo planteé igual. Y en La Plata los tribunales me lo dieron. Entonces creé un recurso que no estaba en la ley, y atrás mío empezaron a aterrizar otros aviones, como el del caso Bru y demás, que los abogados me llamaban por teléfono para pedirme esos recursos, porque no había vía hasta ese momento y la habíamos creado. Yo he sentido siempre esa necesidad de defender al que no tiene la posibilidad de hacerlo. Y en una época de nuestra vida, yo observaba los esfuerzos individuales de los diferentes colectivos de víctimas, las viales por un lado, las de los abusos sexuales por otro, las de los homicidios por otro. Todos hablaban el mismo lenguaje, pero no tenían un hilo común, un común denominador. Entonces empecé a estudiar lo que pasaba en España y lo que pasaba en México. Y fui a buscarlo, lo voy a nombrar, lo fui a buscar en ese momento con quien trabajo hoy, que es Sergio Tomás Massa, y le dije, debemos hacer una ley de víctimas. No subir la pena cuando hay un homicidio vial, no subir la pena cuando estamos tratando abusos sexuales, no subir la pena cuando se trata de algún delito en particular, sino crear los derechos de la víctima y que cada víctima tenga un abogado y que en este país federal puedan existir esos derechos de una punta a la otra de nuestro país. Y así, un día redactamos la ley que hoy es la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito, sancionada y apoyada por todas las fuerzas políticas del Congreso de la Nación Argentina. Y eso es lo que está tratando de despejar el diputado Martínez y todos quienes trabajan para que esto pueda suceder en Santa Fe y como sucedió en la provincia de Buenos Aires. Con Vivian estamos trabajando en otra situación que ha quedado irregular, que es qué pasa con aquellas personas que cometen lo que se llama el homicidio vehicular, que con menosprecio a la vida humana van corriendo una picada o haciendo una prueba de destreza en la vía pública. Nuestra ley ha quedado desfasada y no cubre con una responsabilidad suficiente a quien mata a otro en el marco de una prueba de destreza o una picada.
Entonces hemos propuesto una reforma que ya ingresó el año pasado en el Congreso de la Nación Argentina. Hoy se está debatiendo en la Comisión de Legislación Penal que preside la diputada Carolina Gaylar. Las asociaciones de víctimas han podido exponer en esa comisión, expertos han podido exponer, los miembros del Poder Judicial de todos los niveles han venido a decir que les faltan herramientas, y nosotros consideramos, y con toda claridad, que una persona que toma la decisión de subirse a un auto y de menospreciar la vida de otro porque va corriendo una picada, ese auto es lo mismo que un arma. Y en esa situación debe ser castigado con la misma pena que el homicidio simple, que es de 8 a 25 años. Existe mucha hipocresía en la ley penal y mucho discurso que se llena de declaraciones, pero cuando hay que ir a los hechos prácticos no recubre con esas protecciones a las víctimas. Y estoy diciendo que en una cátedra, en cualquier universidad, se enseña lo que es el dolo eventual. El dolo eventual es cuando una persona se representa las consecuencias de su actuar, y aún así menosprecia esos resultados y avanza con su conducta. Yo me represento yendo a 150 kilómetros por hora en el radio urbano, que puede cruzarse una persona o que puedo perder el control de mi auto y lesionar o matar a otro, y aún así sigo en esa escalada de velocidad. Me voy filmando, eso ha sido esponsoreado, mi auto fue preparado, porque atrás de esto incluso hay toda una exposición, hay una competencia, hay redes sociales, hay apuestas, hay negocios. Entonces todas estas cuestiones hoy están en debate. Yo agradezco a las víctimas sus aportes, su colaboración de siempre, y esperemos que pronto podamos tener en la Argentina una ley nueva que modifique el Código Penal y que el homicidio y las lesiones vehiculares sean la justa retribución para el que se lleva la vida de otro. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias por tu participación. Bueno, primero quiero salvar una omisión. Creo que no mencioné a Mariana Sena de Compromiso Vial, es licenciada en Comunicación Social y gestora cultural en el ámbito de lo público, secretaria de la ONG, y que, bueno, y destacar que su especial preocupación para ver cómo iba a ser la mecánica incluso de este conversatorio. También quiero manifestar, y se lo vamos a remitir a los distintos participantes de esta reunión, que, bueno, estamos trabajando junto con el diputado Farías la creación de unidades funcionales de investigación y juicios especializados en víctimas de delito en el ámbito del Ministerio Público de la acusación, lo mismo que en la idea de establecer la necesidad de que bueno, determinados organismos públicos que tienen una activa participación en el desarrollo del proceso penal y también en el desarrollo del abordaje de las víctimas, bueno, puedan, así como la ley Micaela construyó una visión, digamos, para construir una visión de género y respeto y la lucha contra la violencia de género, nosotros también creemos que es necesario que, bueno, que la defensa, que el Ministerio Público, que los funcionarios del Poder Judicial, que los ministerios involucrados, como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno y la legislatura, bueno, puedan tener una capacitación respecto de los derechos y garantías de las víctimas. Le voy a pasar la palabra a Adriana Liborio, referente de la ONG Prohibido Olvidar. Ella es de Casilda y también ha sido víctima de delito, y desde hace mucho tiempo viene trabajando por leyes y por la construcción de una conciencia en esta materia. Adriana, no sé si estás conectada.
Si puedes levantar la mano porque no te estamos viendo. Bueno. No te estamos encontrando, pero bueno, lo veo a Jerónimo Bonavera. Jerónimo, gracias por tu participación. Vamos a aprovechar este tiempo para poder encontrarnos con Adriana y te paso la palabra. Jerónimo es contador, especialista en materia de educación y seguridad vial y fundador de una ONG, Conciencia Vial. Justamente nos ha estado ayudando especialmente en la redacción del proyecto para crear las unidades de investigación dentro del Ministerio Público de la Acusación. Jerónimo, gracias por participar y te paso la palabra. Gracias, Cachi, gracias a todos, gracias por la oportunidad, ¿no? Yo tengo una característica, aparte, bueno, para quien no me conoce, voy a hacer un pequeño resumen de por qué llegué a esta altura, ¿no? Y hoy puedo ser convocado. Pero leí todos los proyectos que me mandaron y creo que hay algo que puedo llegar a aportar. Bueno, vos bien lo dijiste, yo soy contador público, pero tuve bastante experiencia durante años como perito, perito contable en causas penales, como perito de parte, digamos, como decía Viviana, hay que ir a conseguir un perito para contrarrestar al perito oficial, ¿no? Eso fue hace unos años atrás, yo prácticamente estoy retirado de la profesión. Mi historia comienza en el año 96, como decía recién Ramiro, cuando a él le tocó empezar la pelea con este chico que asesinaron. Mi hijo estudiaba ciencia económica, tenía 19 años, y venía a preparar la última materia esa noche, eran las 9 de la noche, y un 27 de mayo del 96. Venía en moto de Fisherton, al centro de Rosario, donde teníamos la oficina, a preparar una materia que iba a rendir al día siguiente. Lamentablemente en una esquina donde había un cartel de pare para su mano contraria, cruzada, fue Rodríguez y Mendoza en Rosario, y él tenía la mano derecha. Fue embestido por un Ford Galaxy. Me voló como 15 metros. Tuvo un solo golpe. Eso fue lo llamativo. Tuvo un solo golpe en la cabeza. El conductor del auto se paró como a los 70 metros, digo, con otra persona. Vio lo que hizo y, bueno, se fueron. Esa fue la realidad. 9 de la noche, nos avisan a nosotros con una llamada, si éramos familiares de Damián, que estaba internado. En ese momento se rompió el equilibrio, ¿no? Se rompió el equilibrio porque éramos una familia con 2 hijos, y bueno, se rompió el traje. Uno empezó a entender esto, o tratar de entender el porqué a mí, todas esas cosas que salen todas las veces. Lamentablemente, Damián, les digo, lamentablemente en ese momento yo no tenía la menor idea de lo que era el tránsito, no sabía nada, incluso ni siquiera en mi época de que sacar el carnet de conducir, allá de joven, tengo 72 años, así que imagínense que hace un par de años que saqué el carnet de conducir, no se tomaba examen, no se tomaba nada, era muy fácil, sobre todo en los pueblos. Tuve que empezar a aprender, no solo esto, no solo lo que era el tránsito, sino lo que era la ley. En esa época, en la provincia de Santa Fe, los juicios eran escriturales. Recién con la reforma del 2014 pasamos a tener querellantes. Aquí les voy a pedir disculpas a los que son abogados si yo uso incorrectamente algún término, les pido que me lo corrijan o lo tomen con la interpretación de un ciudadano que quiera aportar. Tengo algún manejo jurídico, pero no soy experto. Cuando me avisan, llegamos al hospital, bueno, nos quedamos ahí buscando, no entendíamos nada. Damián quedó mal, quedó internado y vivió 18 días. El 4 de junio falleció, estuvo en terapia intensiva. Yo digo siempre, gracias a Dios falleció, porque no, un solo golpe en la cabeza y nunca recuperó conocimiento, neurológicamente
quedó mal, pero se le notó, lo único que se le notó en el golpe fue la rotura en el cráneo, que tuvieron que abrírselo para poder dilatarle el cerebro. Bueno, yo soy muy inquieto, siempre he sido un dirigente vecinalista de los clubes, de los barrios, me gusta participar en la sociedad. Y bueno, no me iba a quedar quieto en este caso, no sabíamos quién era. Me fui a la comisaría, no había datos. Me fui al lugar del hecho, al día siguiente. Lamentablemente había llovido. Muchas huellas habían desaparecido. Se había encontrado una llanta del posible auto que lo podría haber atropellado. Pero quedaban dudas de qué tipo de coche, si era o no. Y revolviendo entre los costados de la calle, encontré un pedazo de una óptica, que resultó ser de la misma marca que la taza que habían encontrado. Se la llevé a la policía, le dije a la policía que iban a ayudar en todo lo que podía. Empecé a revisar vecino por vecino. Bueno, mis abogados en aquel momento decidieron constituirnos en actores civiles, porque al no ser parte del juicio éramos nada, mirábamos de afuera. Lamentablemente, y lo digo con orgullo, yo le hice toda la instrucción al proceso. Los que son de Rosario y me conocen, fue tan público el tema que cualquier cosa que yo diga que no sea cierta lo pueden revertir tranquilamente. Bueno, empezamos a buscar, no encontramos nada, empezamos a habilitar un teléfono en mi oficina, pidiendo datos. De noche llegaban datos de todo tipo, pero barbaridades, ¿no? Desde datos ciertos de autos que iban a buscarse hasta datos de venganza de una persona contra otra, un remisero que lo habían despedido del trabajo contra el dueño del auto. Y bueno, íbamos filtrando. Los amigos de mi hijo hicieron la guardia en el ECA durante los 18 días, las 24 horas, y de ahí salíamos todos los días, los familiares, los chicos, a verificar cada dato junto con la policía, a ver si eran o no eran. Pasaron los días, también lo operaron, parecía que iba a tener una recuperación, no la tuvo. Tuvo una muy pequeña recuperación, pero nunca recuperó el conocimiento. Entonces, a través del apoyo de la prensa, y lo decía bien claro Vivian, la prensa en estos casos, cuando uno la maneja con un criterio de humanidad, digamos, de pedir justicia, que es como empezamos la mayoría de los familiares, estuvo presente. Yo soy eternamente agradecido a la prensa de Rosario, pero también a la sociedad y a los jóvenes, porque recibimos más de 200 llamados en ese teléfono, los cuales todos fueron investigados. Pero de cualquier manera, la policía buscaba y no aparecía nada. Una periodista, que hacía móvil en ese momento, Noemí Conde, me dice: Jerónimo, ¿qué vas a hacer? Te conozco, ¿qué vas a hacer? Mirá, esto fue el día, digamos, 31 de mayo, más o menos. Damián falleció el 4 de junio. Le digo: mira, si hasta el lunes no aparece nadie, el lunes me agarro 2 banquitos de esos blancos, banquetas de bares, y me siento, le dije, 3 banquitos y me siento ahí pidiendo testigos. A nosotros te currimos. Bueno, alguna vez dijeron que fui el primer piquetero de la vereda, porque me senté en la esquina, la veo a Verónica haciendo señas con la cabeza, me senté en la esquina, y creo que muchas veces los movimientos que hay que hacer, no hay que cortar calle, no hay que molestar a los otros, hay que visibilizar el pedido. Y encontré una sociedad solidaria, enormemente solidaria. Me acompañaron en esas sentadas, vino hasta el juez a ponerse a disposición mía. Entonces yo le dije: doctor, usted está equivocado, yo estoy a disposición suya. Pero el juez vino a la sentada, creo que le pesó que la prensa lo molestara. Y bueno, a la mañana siguiente, Damián fallece. Por supuesto, esa noche metieron preso a 2 personas diciendo que eran los que lo habían atropellado. Me fui al entierro a despedirlo con la tranquilidad de decir: bueno, por lo menos algo hicimos. Es tan mala la justicia, y era tan mala en ese momento, que metieron preso a 2 perejiles. No tenían nada que ver, habían denunciado un choque en otro lugar, y era lo único que le quedó en la mano al juez para que no lo molestaran. Al pasar de los días, recibo una llamada en el contestador de una persona, y por eso soy un agradecido a los jóvenes, que me dijo
señor, yo estuve en el lugar del hecho. No lo vi cuando lo chocaron, sentí el ruido, pero tengo datos del auto. Eso era de noche. La llamo por teléfono, me contesta y le digo, mire, ¿usted qué tiene? Mire, yo venía del Normal 2, venía caminando y había pasado ya Mendoza. Sentí el impacto, me di vuelta y lo único que vi fue el auto que se paró adelante mío. Era una persona, un hombre y una mujer que estaban arriba, y tomé datos de la patente. Bueno, ¿se puede presentar a declarar? Me dice, si mi mamá me deja. ¿Escucharon? Si mi mamá me deja. Era una piba de 16 años, que venía de hacer una materia a la tarde. Hablo con la madre, me dice, señor, estamos siguiendo su pelea, cuente con ella. La presentamos al tribunal, hizo un identikit que si hubiéramos tenido en aquella época, en el 96, cámara fotográfica, creo que una selfie nos salía mejor. La memoria de la piba. Me ayudó, los 6 números, en aquella patente época se estaban cambiando las patentes, de 6 números a 3 y 3 letras como tenemos ahora, o a la anterior a la nueva. Y empezamos a buscar porque faltaban 2 números intermedios. Ella tenía duda, sabía que era la letra, pero tenía duda de los nombres, de los números. Y discúlpenme que me extiendan esto porque es lo que después me obligó a seguir en esta lucha, porque tengo muchos compañeros que lamentablemente no se la pudieron bancar. No es fácil ser familiar de víctima y exponerse todos los días en los medios, ayudando a los demás, como decía Vivian, como hacen en el observatorio aparentemente, porque normalmente uno también lesiona intereses políticos. La inoperancia de muchos funcionarios quedaron a la vista. En esa esquina había un cartel de pares, y cuando yo averigué nunca se había hecho una multa por un cartel de pares en esa esquina. Bueno, con estos datos empezamos a buscar, y esa noche empecé a llamar por teléfono a Telecom pidiendo el número de los registros de donde podíamos haber encontrado la patente. O sea, ubicábamos dónde estaban porque se cambiaba la patente. Decía, su registro para cambiarle la patente al auto está al lado. Con esos datos se los dimos a Telecom. Lo íbamos pasando a Telecom. 2 de la mañana, después de haber pasado unos 15 datos, nos llaman de Telecom y me dicen, señor, usted está llamando siempre por lo mismo. ¿Qué le pasó? No, mire, yo soy fulano tal. No, señor Bonavera, no llame cada rato. Denos una lista que nosotros, todos los operadores, le vamos a conseguir lo que usted precisa. En media hora, 40 minutos lo tienen. Aunque ustedes no lo crean, tengo las pruebas de eso. En media hora, 40 minutos me dieron todos los datos de los registros. A través de un amigo, el día siguiente, ubicamos el registro en la localidad de Marcos Juárez. La chica ya había declarado y después se retiró fue a Marcos Juárez. Damián ya había muerto el 4 de junio. Esto estamos hablando del 14 de junio. Desde el 12 al 14 de junio se resuelve el caso y lo trae detenido. Pero ¿qué pasó? Con aquellos 2 pobres personas que habían detenido, me llama un día el juez y me dice, tengo mala noticia una vez. Estas personas no son, la pericia no dio que lo atropellaron a su hijo. Bueno, suéltelo. Y no puedo, dice, lo tengo que dejar porque tengo mucha presión, voy a ver qué hago esta semana. Digo, no, doctor, discúlpeme, eso lo tiene que resolver. Resultó ser que una de esas 2 personas que estuvo detenida hacía 3 meses, había atropellado su auto lavándolo a la mujer que estaba en la parte de atrás y había muerto. Y con el tiempo me enteré que había sido un ex compañero de trabajo mío, cuando yo trabajaba en la silla. Conclusión, lo detuvieron, confesó, 7 años me duró el juicio, 7 años. En el 2002, porque encontré jueces, por suerte aquel juez después se tuvo que excusar por otras cosas. Encontré un juez que le dio en aquella época 1 año de prisión efectiva, y eso lo hablamos con la fiscal en su momento. Me dice, mire Jerónimo, si pedimos 3 años no nos van a dar bolilla, si pedimos 1 se lo puedo pelear. Dele, doctora, yo lo quiero preso. No me importa si medio día, un día o no. Yo lo quiero preso. Lo peleó. El juez de primera instancia dio la prisión efectiva de 1 año y 10 de inhabilitación. Y ahí empezó el otro calvario. Fue a la Cámara. 271 días estuvo la Cámara para resolver si modificaba o confirmaba el fallo. Me volví a sentar en el año 2002, en septiembre,
en la misma esquina 4 lunes seguidos, haciéndole un pronto despacho al público, a la Cámara. Y así logré el fallo de 2 jueces que confirmaron la sentencia, cumplió el año de prisión efectiva, pero no por abandono de personas, sino por obstaculización de la justicia, porque el auto lo encontraron en Córdoba, lo había modificado. Cuando enterramos a Damián, un periodista me dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Por lo pronto, recomponer la familia hasta donde se pueda. Después de eso, si alguien precisa que yo dé una mano después de toda esta movida que hubo, porque en el glorio de mi hijo no sé de dónde salió la gente, pero hubo una enormidad de gente, todos los medios estuvieron presentes. Digo, si alguien me precisa, que me busque, pero para una causa que sea como esta, para pelear y ayudar. ¿Qué iba a pensar yo que eso iba a pasar? En marzo pasa el caso del famoso conocido caso Pira, en Rosario, el caso de la chica, de los 2 chicos atropellados y abandonados ahí en Salta y Oroño. Posteriormente de eso apareció otro caso de abandono. Los abandonos en ese momento eran muy grandes. Y bueno, un día me llama un periodista y me dice, Jerónimo, hay gente que precisa tu ayuda. ¿Va a aceptar o no va a aceptar? Sí, vamos a ver qué hacemos. Fue el caso Estradioto. Fuimos a Fischer, no conocía a nadie yo. Y íbamos con miedo con mi señor. Y le digo, bueno, mira, si esto se pone politizado o algo, nos vamos. Lamentablemente no se politizó. Terminé hablando yo porque el papá del chico que había fallecido, como no conseguía que la prensa, o sea, no había conseguido que la prensa hiciera eco en el tema, quedó bloqueado ahí adentro y bueno, estábamos en el lugar del hecho y nadie hablaba, entonces el fallecido que provocó el homicidio, la lesión, y que le pone un abogado a la víctima directa, o lo que nosotros le llamamos víctimas emocionales, que somos los que quedamos, los familiares, es un gran paso. Para mí tiene una importancia superlativa. Pero por otro lado, estaba leyendo que entre los objetivos de la ley, discúlpeme que baje la vista, pero la tengo acá, cuando se da los objetivos de la ley, en el punto 2 dice, implementar mecanismos para que todas las autoridades de los 3 poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir delitos. Entre otras cosas dice prevenir, sancionar. Y creo que ahí tenemos una gran deuda. Pero no es una deuda que tenga que ver con la justicia. Porque todos estamos esperando que la justicia sancione más fuerte para que sirva de ejemplo. Ya lo voy a comentar, esto tiene que ver con una prevención que la tenemos en todas las leyes del país y no la hemos utilizado nunca. Pero para mí es muy importante que se hable de prevención y también que esa ley habla de la investigación de aquellos delitos que tienen intereses difusos o genéricos y que le permite a las instituciones que tienen personería para trabajar en este tema ser parte del proceso. Es una gran mejora, es una gran mejora. Hasta ahí me quedo con la ley, pero me voy a seguir con el otro tema que me llegaron y que tiene totalmente relación con esto, que es la ley de fiscalías. La creación de fiscalías de tránsito especializadas en tránsito es una necesidad imperiosa acá en la provincia de Santa Fe. Yo no digo que los fiscales que hoy tenemos no estén capacitados, ni mucho menos, no. Pero el tránsito tiene una necesidad de investigación que es mucho más compleja a veces que otro tipo de delitos. Y muchas veces solamente se apela al perito mecánico, al perito médico, pero siempre sobre el resultado. Yo te comentaba, Cachi, y lo digo públicamente, que creo que está muy lindo esto que ustedes generen 10 fiscalías especializadas, pero me parece que ahí hay 2 cosas que podrían ser mejoradas. Lo digo como aporte, no soy yo quien la va a resolver. Una es que hablan de que las 10 estarían en las 2 circunscripciones, la capital y Rosario. Entonces tendríamos 5 en cada lado, pero nosotros tenemos circunscripciones judiciales en el sur, en el oeste y en el norte. No sé cómo se manejaría,
pero me parece que no estarían en igualdad de condiciones las investigaciones que tengan que hacerse en Rufino, Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, en Villa Ocampo, si tienen que caer en Rosario o en Santa Fe. Creo que habría que pensar si esas 10 no habría que distribuir alguna, aunque más no sea, el sur de Venado Tuerto, Rufino y esa zona, tiene un peso enorme por el cruce de todas las rutas que nos llevan al sur y a Buenos Aires. Las 7, las 8, las 9, pasan todas por ahí. Y si bien a lo mejor los delitos no son, yo leía en el fundamento de una de las leyes que decía que tiene que ver con la concentración en las grandes ciudades. No nos olvidemos que nosotros tenemos grandes rutas. Y la victimación mayor del tránsito, yo no tengo la estadística en este momento a mano, pero de los 500, 600 que tenemos nosotros, tenemos muchos por moto y todo que son dentro de las ciudades, pero los que son con vehículos mayores normalmente se están dando en las rutas. Entonces, mi sugerencia es, piensen si no conviene distribuirlo de otra manera. El segundo punto que me llama la atención es que hablan solamente de investigar los artículos 84 bis y 193 bis. Los dos hablan de los muertos. El 94 bis me está hablando de las víctimas con lesiones, y con lesiones graves. No sé por qué quedó fuera. No tengo la razón. Yo creo que debería ser visto desde otro punto de vista. Porque, por otro lado, venía recién leyendo que la ley de víctimas implementa obligaciones de prevenir. Y también dice que es objeto de derecho, con una característica de tratamiento especial, los mayores de 70 años, pero aquel que tiene una discapacidad. Y normalmente, el 84 bis, que para mí, concuerdo con lo que dijo el diputado Gutiérrez antes, se quedó a mitad de camino la reforma. Se quedó a mitad de camino. O sea, tenemos un código penal que en el tránsito yo lo defino como traje de croto. Le ponemos un parche arriba del otro y nunca hacemos una definición en serio. Y lo digo con toda certeza y sin vergüenza, porque yo no tengo nada que negociar. Yo perdí por esta sociedad y peleé para que la sociedad cambie. Hasta ahora me van ganando por nocaut. No tengo problema, pero desde la lona voy a seguir gritando. Gritando en el buen sentido, lo digo, soy temperamental, les pido disculpas por el énfasis. Cuando a mí me hablan de que el artículo 94 bis, ¿no es cierto?, actúa como agravante de la muerte en determinadas situaciones, yo creo que ya tenemos que pensar en delitos viales de otra manera. Primero, quiero que lo piensen por qué no entró el 94 bis dentro del proyecto. Son las dos ofertas, los dos comentarios que hago, Cachi, al proyecto de Fiscalía. Como aporte, eso lo verán ustedes, tendrán sus razones y verán los elementos cómo lo tienen que manejar en la Cámara. Pero también creo que estuve viendo la ley de responsabilidad contractual que ustedes mandaron del Estado por aquellos incumplimientos de organismos y funcionarios. Y entonces cuando hablo de prevención me quedan dos tipos de prevención. Yo quiero trabajar con menos víctimas y con más fuerza en la prevención para que no haya víctimas. Las víctimas no las vamos a parar porque el tránsito es movimiento. Y tampoco las vamos a parar porque hay un montón de estúpidos que se creen que porque tienen un auto o una moto son los dueños de la verdad. Pero fíjense lo que pasó en el caso que vos comentabas, Cachi, hace poquito, de que nos pasa acá en Rosario, de esta picada, donde mueren el papá y el nene. Lo patético fue lo que dijo, lo que comentó la fiscal. No tenían antecedentes de malas conductas. Cuando le preguntaron dónde, dijo en Rosario. Perdón, yo en mi casa soy bueno, en la casa de los vecinos no sé. Entonces ahí es donde me está fallando la prevención administrativa que el observatorio debería tener en su lugar. ¿Y dónde falla? La ley tiene y le pone, porque está reglamentado, la obligación, y lo llevo a la responsabilidad extracontractual, no sé si encaja, por eso le dije, ojo, que no soy abogado, ¿no es cierto? Encaja en
que nunca pusimos en marcha realmente, como dice la ley, el registro de antecedentes de tránsito. Está perfectamente declarado, desarrollado. Pero si yo tomo el nacional, ¿no es cierto?, el registro nacional, me dice que tengo que poner en la base de datos los presuntos infractores. Eso me habla de las actas que se levantan en todas las jurisdicciones. Y lo digo con orgullo de haber participado por la provincia de Santa Fe en el Pacto Federal como representante de la provincia del año 2007, donde se habla de la creación de la Agencia de Licencia Nacional. Jerónimo, Sí, sí, Cacho. discúlpame, pero a los efectos de que no se extienda más de lo que generalmente, te voy a pedir que vayas redondeando. No, lo cierro, es cortito. Gracias. Lo que queda. Creo que una forma de prevenir es empezar a hacer en serio lo que dice la Ley de Tránsito de la Nación y la Ley de Tránsito en la provincia. O sea, si yo sé dónde un tipo comete infracciones permanentemente, puedo aplicar las reincidencias que le pueden sacar el carnet. Pero para eso también precisamos unificar el criterio de los juzgados y hacer lo que no se hizo desde el año 2010, nombrar los jueces de falta que establece la 13169. Los otros comentarios te los mando por escrito. Creo que me fui demasiado de largo. Soy un visceral en el tema, pero les agradezco la paciencia y espero que lo tomen a bien, que simplemente esta calentura emocional, digamos, es para que alguna vez no tengamos que juntar tantas víctimas para decir que podemos prevenir para que haya menos víctimas. Gracias. Bueno, mil gracias, Jerónimo. Quiero agradecer a la presencia de Cintia Díaz y agradecerle también la participación a Fabián Longo, secretario de Gobierno del municipio de Villa Constitución. Le voy a pasar ahora la palabra a Juan Olmos, director de Coordinación Interjurisdiccional y responsable de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales, y después a Mariana Sena. Y por otro lado, pedir disculpas en nombre de Adriana Liborio, de la ONG Prohibido Olvidar, porque está en la ciudad de Rosario y volviendo a su localidad, y las dificultades del tránsito no lo han permitido ser parte de este conversatorio. Juan, te paso la palabra. Gracias por estar, sé que estás en el interior y te has conectado para estar presente. Muchas gracias por invitarme y permitirme hablar. Sí, efectivamente estoy en San Juan, lo comento porque, uno de los motivos por los que estoy acá es porque se ha inaugurado una oficina de atención presencial en el marco de la Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales. Así que, nos resulta muy importante, en este caso, el trabajo que se viene haciendo con San Juan, pero también con muchas provincias en este sentido. Recién estaba escuchando atento a lo que comentaba Oscar, si mal no recuerdo el nombre, y pensaba, ¿no?, cuántas cosas, y por supuesto que es súper atendible lo que mencionaba, o sea, cuántas cosas hay que abordar, pero también qué importante son estas palabras, qué importante de alguna manera lo que muchas veces el trabajo que hacen los familiares también nos marcan el rumbo, y esto ha pasado con la Red Federal de Asistencia a Víctimas, ¿no?, que ha sido totalmente promovida por familiares, y hoy es una realidad a la que hemos podido volcar recursos y a la que siempre seguimos escuchando de qué manera podemos trabajar mejor. Al comienzo de la gestión el año pasado nos plantearon muchas cuestiones que eran necesarias, y en ese sentido trabajamos, y esto hoy nos permite estar asistiendo a muchas familias. Así que desde ya, nada, lo que me venía recién era la importancia de esto. Seguramente acá alguno de los participantes ya me ha escuchado
mencionar varias cuestiones, pero seguramente también hay gente que de pronto no conoce el trabajo que realizamos, y la verdad es que la difusión y el hecho de que podamos llegar a más gente y asistir a más familias es lo que, bueno, nos resulta muy, muy importante. Justamente mencionaba que se está inaugurando aquí en San Juan una oficina de asistencia presencial. Nuestro canal de atención es el 149, las 24 horas todos los días, desde cualquier punto del país se pueden comunicar con nosotros al 149 opción 2. Al día de hoy podemos estar brindando muchos recursos que por suerte han sido posibles. Estamos pudiendo brindar no solamente una contención telefónica con un equipo multidisciplinario, sino la posibilidad de derivar a una atención presencial, a un tratamiento psicológico en forma presencial en todo el país. Recién escuchaba, por ejemplo, la situación que muchas veces sucede con los caranchos, ¿no? Como vulgarmente los conocemos. Y justamente la asistencia jurídica que se brinda en forma telefónica y que puede ser inmediata, es una de las consultas que más recibimos y que muchas veces le permite también a quienes están solicitando esa asistencia de pronto tener cierta orientación y no tener que resolver ante la urgencia y ante el momento que muchas veces genera confusión o es un momento difícil de abordaje, y el acompañamiento del equipo puede resultar muy importante. En ese mismo camino, también lo que sabemos que sucede es que hay muchos abogados de estos caranchos que hablamos, de que además de aprovecharse del momento, digamos que ofrecen ciertos recursos para poder resolver alguna cuestión concreta, y en el medio, digamos, con el objetivo de tomar la causa. Y como bien decía Oscar anteriormente, luego terminan impulsando una causa civil y olvidándose de la causa penal, con la importancia que sabemos que esto tiene para los familiares. Y hoy por hoy, entonces, desde la red, no solamente podemos brindar un asesoramiento jurídico, sino que también podemos brindar respuestas en muchos aspectos, que son realmente muy complejos de abordar. Traslados sanitarios, traslados de familiares al lugar del hecho, traslado de féretros, digamos, con lo complejo que resulta el trámite y lo costoso, cuando resulta de una jurisdicción a otra. Al día de hoy tenemos incluso la posibilidad, a través del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo, de derivar un caso de un siniestro vial para que el Ministerio de Desarrollo brinde una ayuda económica, con lo que sabemos que se agrava la situación socioeconómica de las familias ante un siniestro, con diversos aspectos, pero ni hablar cuando quien fallece era él o la sostén de familia. Entonces, contamos con esta posibilidad. También en la articulación con el Ministerio de Justicia de Nación, dado que, como bien decían, en muchos casos se termina avanzando con la causa civil, y de pronto hay familias que no tienen conocimiento de qué es lo que está sucediendo con la causa penal. Al día de hoy podemos articular con el Ministerio de Justicia de Nación, quien recibe esa información directamente desde el juzgado y brinda la información a la familia, acompañándola en este sentido hasta que la causa tenga sentencia firme. Como decía recién, dentro de los recursos también, el hecho de poder brindar asistencia médica, articular con el Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto con las provincias, por supuesto también con los municipios, con el Hospital Garraham, hacer un traslado sanitario, abordar los casos en las necesidades de rehabilitación, desde prótesis, en la tramitación, por ejemplo, de un certificado único de discapacidad, en fin, son muchas cuestiones porque son muchas las necesidades que se abren ante un siniestro vial, y trabajamos para dar respuesta
en todo lo que esté a nuestro alcance y estamos siempre buscando la posibilidad de generar nuevos recursos. Y en este sentido también esto tiene que ver, la coordinación con las jurisdicciones resulta muy importante. Más allá de los convenios firmados al día de hoy, que son 18 las provincias que han firmado convenios, que son parte de la red. Más allá de esto, por supuesto, si alguna de las provincias que no ha firmado convenio, alguien se comunica con nosotros, le brindamos atención de igual manera. Pero por supuesto resulta muy importante poder coordinar con las provincias y saber cómo trabajar con cada una de ellas ante una situación así. Por eso también seguimos trabajando para terminar de incluir a todas las provincias y que esta red federal se fortalezca desde los recursos y desde la articulación. Básicamente nos resulta muy importante que conozcan esto, que se comuniquen con nosotros, que sepan de esta posibilidad y que básicamente utilicen las posibilidades de asistencia que hoy tenemos. Así que le agradezco mucho la posibilidad de estar acá y de compartirlo con ustedes. Bueno, pero muchísimas gracias. Un saludo enorme a Pablo Cariñano, que por cuestiones de salud no puede estar presente. Y ahora le voy a pasar la palabra a Mariana Sena de Compromiso Vial. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias a Juan Olmos por su participación, y le voy a pasar la palabra a Mariana Sena de Compromiso Vial. Gracias, Mariana, por estar y por tu paciencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Perfecto. Bien. ¿Hay posibilidad de compartir pantalla, Oscar? Sí. Si yo comparto archivos y esas cosas. ¿Sí? Ok, bien. Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es, bueno, no sé por qué no te estoy viendo más, Oscar. Pero bueno, si alguien me da una señal si seguimos conectados. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero, ya a Oscar no te veo más. Ay, la verdad que esto está lleno de furcios, Oscar, así que si esto sería para un análisis, ahora no te veo, Oscar. Lo primero que quiero hacer es enviarle un fuerte, ahora te veo de nuevo, mandarle un fuerte abrazo y un muy fuerte cariño a todos los familiares de víctimas que algunos hace muy poco han sufrido tragedias horrorosas, y hay otros que hace muchísimos años han pasado por este túnel y sin embargo estamos aquí firmes y convencidos que hay que cambiar esta realidad cruel, y como decimos siempre los familiares de víctimas viales, que el dolor no se repita, y básicamente porque no son accidentes, nunca lo fueron, sino que son siniestros viales en donde se conjuga el delito, las actitudes criminales, el desapego a la norma, lo que nosotros denominamos como violencia vial, la falta de infraestructura, el que este tema no esté en agenda, la falta de educación, de prevención, de una política integral en materia de movilidad segura e inclusiva. Nosotros somos los retazos de todo eso que está mal, pero sin embargo, acá estamos poniendo el cuerpo y la palabra. Yo quiero retomar algunas cosas porque me sonó importante decirlo. Habló el Ramiro Gutiérrez y dijo una palabra clave para mí, que es omisiones. Bueno, hay muchas omisiones. Y la primera es omitir que esta construcción tiene que ser colectiva o no será. Nosotros en Rosario hicimos 3 foros iberoamericanos en torno a justamente justicia, y trajimos a muchísimos expositores. No solamente recibimos invitados de España y del interior de la provincia de distintas provincias de Argentina, sino de la provincia de Santa Fe.
Compromiso Vial es una ONG que está conformada por familiares de víctimas viales, por víctimas viales y por activistas. Somos en su mayoría mujeres. Y hace 16 años estamos trabajando de forma constante y permanente en esto de prevenir, de aportar nuestro granito de arena en esto de tomar conciencia y tomar otra actitud. Y así lo entendemos y así hemos hecho y hemos transitado en este camino, codo a codo, con distintas actividades. Una de esas actividades que la traigo acá porque es pertinente y porque tiene que ver con lo que estamos hablando en esta tarde, tiene que ver con la justicia. Y es notable ver cómo muchas veces estos debates nunca llegan a estar en la agenda pública de órganos como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Diputados, que nunca se acercó de manera clara y precisa para escuchar a ver qué se tenía para decir allí. Y en ese caminar encontramos que una de las primeras fallas en esto es justamente que esto que tanto pedimos todos los familiares, creo que ha sido un denominador común, ¿no? Que es que la justicia se anime a esto de, aunque ya sé que está reñido, porque los abogados y los juristas van a decir que no, que la justicia solamente actúa cuando está el hecho consumado, pero la justicia tiene un gran poder transformador si trabajamos desde estos conceptos de una justicia moderna, cercana, y por sobre todo que rompa con ciertos dogmas y con cierta doctrina que tanto daño nos ha hecho. Varios familiares y activistas estuvieron nombrando esto de, bueno, las víctimas viales siempre han sido tomados, considerados y así abordados como víctimas de segunda categoría o de otra categoría, que no tenemos derechos, que no somos escuchados, que el peregrinaje ante la justicia. Hay cientos de miles de historias de vida, desgarradoras, por cierto. No puedo dejar de mencionar a Alba de Conduciendo a Conciencia, Santa Fe, con lo que demostró la canallada que fue ese proceso judicial en la provincia de Santa Fe, una de las tragedias viales más tremendas, después vino Monticas, pero digo, tenemos historias truncadas, historias de vidas de mucha crueldad, en la cual los denominadores son estos, que se llega tarde, desprolijo, descoordinado, donde la jurisdicción en vez de acompañar, yo lo escuchaba recién a Olmos, ¿no? Qué importante que es en este momento hablar de acordar acciones para administrar estos recursos, que no son de un Estado, sino que es de todos. Pero ese todo siempre está reñido con otras cuestiones, entonces esa forma que es necesario intervenir ante un siniestro vial por su complejidad, por lo profundo, porque intervienen muchísimos actores, es necesario que el Estado se muestre no solo a la altura de la situación, sino que se forme, también que se presente de manera orgánica, dialogada, en esto de coordinar tareas, que parece algo tan obvio. Bueno, el Estado, la verdad, siempre llega así, tarde, desprolijo, y por lo tanto no alcanza. No alcanza su objetivo. En todo lo que se dijo, yo no me quiero repetir, adhiero absolutamente a algo que dijo Jerónimo Bonavera. Juan lo estaba citando mucho a Jerónimo. Jerónimo dijo muchas cosas que también las habíamos anotado nosotras, porque en este proyecto de ley que nos hiciste, que nos acercaste, Oscar, notamos varias cuestiones. Primero y principal, él lo dijo claramente Jerónimo, en cuanto al tema del 84 y el 193 bis. En esto déjenlo acá prendido, porque bueno, claramente no es posible pensar en una acción de la justicia que esté acorde de los familiares
acorde de atender, acorde a la situación, digamos, de poder resolver e impartir justicia, si estos dos articulados no son reformulados, porque eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego coincido plenamente, Jerónimo, decir 10 fiscalías, la verdad me gustaría saber en base a qué. Hubiera sido, la verdad, muy interesante que en noviembre del 2020, en donde contamos con muchas personalidades que estuvieron hablando de cómo desarrollar estos proyectos, alguien se hubiera acercado para, tal vez no para presenciar, porque no podían por un tema de agenda, pero tal vez ver en nuestras memorias que están publicadas en la página web de Compromiso Vial, y preguntarnos, por ejemplo, cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron y a quienes se escucharon en torno al tema de las fiscalías. Y una cosa que parece insólita es que el registro de actividades judiciales sigue siendo un casi, por no decir secreto, pero algo parecido como encontrar una aguja en un pajar. Es vergonzoso que a esta época, ¿no? 2021, necesitemos de una ley para que exista un registro de actividades judiciales que justamente facilitarían muchísimo, bueno, todo lo que expresó el proyecto de ley. Pero, como les dije anteriormente, ustedes mencionaban el tema de que, bueno, que esta ley, digamos, estaría, digamos, justamente involucrada todos los hechos que se encuentran en estos delitos de los artículos 84 y 193 bis. Y acá les decía yo, no se olviden de esto, les comento. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que fue creada ya hace unos cuantos años, 10 creo, y que contiene a lo largo y a lo ancho de la Argentina organizaciones de familiares, agrupaciones, colegios, academias, asociaciones de toda índole, empresariales, o sea, realmente es muy variado. Tiene, esto lo cuento por si no lo tienen o si no se los refresco, tiene 3 grupos de trabajo. En esos 3 grupos hay uno en especial que se llama Justicia y Derechos Humanos. Y en ese grupo, de la mano de activistas y de personas muy comprometidas con esto, las menciono porque son compañeras y son familiares de víctimas: Norma Bonelli, Cintia Toledo, Teresa Melano, Marcela Dip, y también participó, bueno, Nilda Gómez. Recibimos como digamos, el asesoramiento de letrados de la Agencia Nacional y de otros particulares que también se acercaron con la mirada para elaborar un proyecto de reforma del Código Penal para justamente avanzar en esto que decimos, ¿no? Es imposible pensar, digamos, cómo hacer que realmente esta administración de la justicia sea efectiva, sea esa justicia que nosotros necesitamos, que sea preventiva, que sea a su vez, digamos, que el hecho de quitarle la vida a una persona, hoy las penas no coinciden, son 3 años, 2 años. A ver, todo eso está en conflicto, nosotros lo pusimos en conflicto, lo debatimos profundamente, y fue así que elaboramos este proyecto que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, para que algún diputado lo empiece a leer. Y a ver, yo quisiera ver si puedo lograr compartir un poco la pantalla aquí, en donde en esta reforma, ahí empecé por el muchas gracias, pero ahora va a ir mejor, aguántenme un toque. Nosotros establecimos algo que nos parece como crucial. A ver si acá se ve, y es esto: los delitos contra la seguridad vial. Se creó un capítulo especial donde trabajamos estos temas y nos animamos a hacer algo que la justicia nunca quiere hacer, y es los detallamos.
Entonces los marcamos acá cuáles son los delitos contra la seguridad vial. Y estos delitos que son, después se los paso si ustedes no lo van a leer ahora porque es larguísimo, pero les digo solamente los títulos, ¿no? Está el alcohol, los estupefacientes, el no contar con la licencia de conducir expedida por una autoridad competente o poseer una licencia de conducir vigente no habilitante para la conducción del tipo de vehículo con motor con el hecho que cometiera, la inhabilitación y las picadas, dieron lugar, y paso, perdónenme, a esta reforma que nosotros planteamos, esta reforma del Código Penal, en donde nos animamos también a redactar este proyecto que tiene como primer punto importante es el tema de la suspensión del juicio a prueba, es decir, la probation, algo que muchos familiares hemos padecido y hemos sufrido, y hemos hecho una redacción que tiene que ver con justamente complejizar este tema. Yo voy a avanzar en temas, solamente los digo para que vayan viendo más o menos en qué sentido va esta reforma que hemos planteado. Lo hemos analizado cómo está y cuáles son las modificaciones que queremos hacer en el artículo 94 bis. Hicimos una propuesta en cuanto a términos como la impericia, la fuga, el socorro, los estupefacientes y el alcohol, la velocidad, la inhabilitación, la famosa culpa temeraria, suprimirla como agravante de la culpa temeraria, entendiendo que se trata de un concepto jurídico difícil de definir, la erradicación de este concepto para incorporar lo que nosotros denominamos como conductas imprudentes graves. Y una cosa que hago acá aclarar, porque esto es un gran tema, que tiene que ver con la velocidad, disminuir la tolerancia de velocidad, porque actualmente el Código Penal configura el agravante cuando se excede los 30 kilómetros por encima de la velocidad máxima, cosa que nos parece un delirio, y nosotros proponemos, porque si no sería anticonstitucional, disminuir la tolerancia a un 20% sobre la velocidad máxima permitida. Los que pueden ir haciendo matemática, vayan sacando números que no es lo mismo. Un 20% que un 30 kilómetros, son otras cosas. Hicimos una propuesta con nuevos agravantes, con una concurrencia de agravantes. Por ejemplo, lo menciono acá, propusimos, por ejemplo, ¿no?, como un agravante la utilización de servicios de comunicación de telefonía móvil, no contar con la licencia de conducir habilitante. Bueno, insisto, nos metimos con varios temas, y otro tema es la escala penal. Esa era la palabrita que no me salía. No hay correspondencia en la escala penal de quien mata a una persona en un hecho de tránsito y la pena que recibe por el sistema judicial es una bofetada que reciben los familiares, que recibimos los familiares, porque la escala penal vigente es, bueno, ahí digo yo lo que me parece es cualquier cosa. Bueno, en estos delitos contra la seguridad vial que yo les mencioné, hemos hecho también una redacción propuesta, hemos planteado también disposiciones complementarias, y en estas disposiciones también, una de las cosas, lo voy a leer acá textual para no extenderme mucho en la presentación, se propone incorporar al final del código un articulado que refiera a la derogación de todos esos artículos de la Ley Nacional de Tránsito que contemplen conductas tipificadas con faltas. Y acá nos metimos también con un tema. ¿Y cuál es el tema? Bueno, por dogma, por historia, por lo que le quieran decir ustedes, o digamos como lo quieran definir ustedes, yo ahora sí salimos de la pantalla, que no sé cómo sería. Acá estoy, ¿me ven? ¿Estoy de nuevo? Ok, bien. Lo que digo es que nos metimos con un tema muy complejo en esta comisión, muy complejo, que tiene que ver con provocar esta, de alguna forma, digamos, idea revolucionaria, permítanme que me tome esa licencia,
de pensar esto de que, bueno, históricamente todo lo referido a tránsito, se nos enseñó así, y lo vivimos así, es siempre un tema administrativo. Y nosotros los familiares de víctimas decimos que ese error con el cual se mira, se legisla y se trabaja en el tema vial, nos ha llevado a este escenario. Un ejemplo concreto es, bueno, cómo se le otorga la licencia de conducir a una persona. Es un trámite administrativo. No hay una implementación, por ejemplo, para primeros conductores principiantes. Acá hemos pedido, qué bueno que está Gustavo Ada, director de tránsito de la Municipalidad de Rosario, hemos planteado, por ejemplo, en muchísimas reuniones, bueno, que cuando se le otorgue un carnet a una persona sea el psicofísico, y que no sea solamente que vea a ver si ve bien con los anteojos, es psicofísico. ¿Cómo hacemos un abordaje psicológico a una persona a la cual se le va a habilitar para conducir un vehículo en la calle? Eso, la verdad, está como un trámite más administrativo. Hoy en Rosario también hay un proyecto interesantísimo, ya es ordenanza de Norma López, pero que no está todavía desarrollada, pero que tiene que ver justamente con brindar talleres de género en el tema de cuando uno tramita su licencia de conducir. Son muchos elementos que se están sumando para sacar de alguna manera esta visión que se tiene de que el tema tránsito es algo solamente de faltas y es algo de administrativo. Nosotros lo estamos provocando, llevar el diálogo a entender que primero y fundamental, acá hay conductas delictivas, el desapego a la norma, el no respetarlas, ¿no? En el sentido más amplio, pónganle ustedes la palabra que se sientan más cómodos, bueno, son delitos, y son muchos. Y una de las cuestiones que más buscamos, de alguna forma, en esto de presentar proyectos, y bueno, y provocar algunas cuestiones en torno a la justicia, que bueno, claramente acá hemos dado muchísima muestra de que es la gran ausente en todo esto, es que la legislación acompañe a que ese tipo de modificaciones respondan también a todo este proceso en donde el centro de atención sea la prevención y sea la atención a las víctimas. Nosotros desde Compromiso Vial, la verdad que hemos visto con muchísima satisfacción cómo el área que hoy está coordinando Olmos está llevando a cabo esta red federal de asistencia a las víctimas, porque habla de eso, de una construcción en donde cuando el hecho aconteció, el Estado tiene que estar presente, de muchas maneras. Bueno, Santa Fe hace ya mucho tiempo lo hemos planteado, por razones que desconocemos, no ha firmado, no se ha adherido a esta red federal, con lo cual los santafesinos y santafesinas no estamos en igual condiciones que el resto del país, que ya cuenta, como bien decía Juan, con esta herramienta, porque son herramientas que tiene que brindar el Estado. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a esto de generar este tipo de leyes de las fiscalías, y donde digamos, tiene que ver con estos posicionamientos, que los cuales, la verdad, son construcciones que llevan mucho tiempo y que es muy bueno que esté en agenda, que atraviese los debates que se tengan que dar en la Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, o donde este tema pueda llegar a sensibilizar, es que sin estos debates acerca de las figuras de lo que mencioné antes, ¿no? Que contiene este proyecto, de la figura de los delitos viales, de poner sanciones claras, de después también, que esto es otro tema, que
los familiares sabemos mucho. Una vez que está la sanción, bueno, qué reeducación, qué rehabilitación, cómo se lo vuelve a habilitar a esta persona que mató en tránsito, cómo vuelve a la calle. ¿Vuelve igual? ¿Vuelve peor? ¿Qué hace el Estado para que esta persona reflexione y también internalice que su conducta de desapego generó muerte y que es intolerable? Pero acá pongo este tema porque muchas veces la pregunta siempre es cuánto estamos dispuestos a tolerar. Y esto lo digo porque recién Jerónimo dijo algo que a mí me sonó muy fuerte, porque es un papá que dice, a mí me quitaron, ya no tengo más nada que, o sea, a ver, me quitaron lo más preciado, y de una manera absurda, y de una manera que fue un dolor muy prolongado, porque todo ese proceso, que hasta hoy lo sigue contando con tanto detalle, sigue doliendo, porque sigue sucediendo a diario. Entonces, en este tipo de situaciones que son tan complejas y donde para nosotras la construcción realmente es colectiva y donde no lleva el nombre de una, sino la historia de muchos de los que estamos de este lado, yo creo que esté en agenda y que se empiece a escuchar esto, que empiecen a preguntarse, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar, por ejemplo, esto de las fiscalías? Yo también le cursé una invitación a esto a Jorge Baclini, que es el fiscal regional de la provincia de Santa Fe, porque nos ha escuchado hasta el hartazgo de pedir fiscalías especializadas. Pero una fiscalía especializada que dé cuenta de estas cosas, pero que a su vez esté lo más cercano, sabemos que es complejo, pero lo más cercano, de poder también no solo juzgar, sino prevenir, que es lo que nosotros en definitivamente queremos. Porque si la expectativa de pena de matar a alguien en tránsito es un homicidio culposo, es nada. Es nada. Y hoy en la provincia de Santa Fe, la verdad que yo no sé si es, esto sí lo ignoro, no sé si esto es un articulado a nivel nacional o es solo en Santa Fe. Un homicida vial que tiene 10 años de inhabilitación para conducir porque mató a alguien, a los 5 años puede pedir su carnet de conducir. ¿Es así, Gustavo Ádago? Algo me podés corregir después. Es decir, lo puede pedir, se hace una junta médica y si el familiar no se entera, esa persona lo puede tramitar con una junta médica, cuestiones jurídicas y las tiene. Digamos, es tanto el desmanejo que hay con esto, tanto, que realmente que yo creo que la lucha es muy amplia, es muy grande, pero yo creo que, estos debates tienen que permitir abrir estas sensibilidades que no tiene que ver solamente con escucharnos a nosotros contar una y otra vez y con lujo de detalles lo que jamás nos vamos a olvidar, sino también decirles a quienes hoy son funcionarios, a quienes hoy están en un espacio de poder, que tienen la posibilidad de abrir estos debates, que se animen a debatir, así como nos animamos nosotras, las que estamos rotas, las que estamos de este lado, y que se animen en el espacio democrático que es el recinto. Hace muy poco nosotras vivenciamos algo que fue increíblemente maravilloso, que fue la aprobación de 18 votos contra 9 de la ley alcohol cero al volante para la ciudad de Rosario. ¿Y dónde se debatió? En el lugar democrático que corresponde, que es el Consejo Municipal, en donde cada uno de los funcionarios y funcionarias de los ediles tuvieron que explicar y decir por qué votaban sí alcohol cero y por qué votaban no. Ese ejercicio democrático, sin lugar a dudas, es el único que nos va a salvar. Pero es el que nos tienen vedado, porque estos debates nunca llegan al lugar donde tenemos que estar.
nunca llegan a la Cámara de Diputados, nunca llegan a la Cámara de Senadores, ni de la provincia ni de la nación. Mucho menos va a llegar a una corte, como fue la Corte Suprema de acá de la provincia de Santa Fe, en donde hay que explicar el ABC, y no quiero recordar, pero nosotros tuvimos en la Argentina un juez que mató a alguien en tránsito. Entonces yo sinceramente digo, queremos que la palabra escrita sea esa revolución que queremos, porque ¿para qué la queremos escrita? Para cambiarle la vida a la gente, porque esta realidad es invivible, es intolerable, este dolor, esta sangre es intolerable. Yo hoy les decía, ¿cuánto estamos dispuestos a tolerar? Bueno, nosotros ya dijimos, lo mío es, ya basta. Por favor, nosotros ya identificamos dónde están las cosas. Por favor, hagamos un paso para adelante, avancemos. Y en este avanzar, y sí, habrá cosas difíciles de digerir. Pero una vez una persona en una reunión me dijo, yo, Sena, no sé si usted me va a entender porque yo le voy a hablar de datos duros. Pero hombre, más duro que haber encontrado a tu familiar muerto en un auto. ¿Más duro eso? Termino solamente diciendo esto porque para mí todo es como una especie de gran tejido, de gran madeja de cosas. Yo trabajo, como lo decía Oscar, trabajo en la administración pública. Mi trabajo es, vaya, si está Alba escuchando se va a reír, pero vaya paradoja, yo trabajo en recuperar archivos audiovisuales. Y hoy casualmente miraba un archivo audiovisual donde decía 1 de julio de 1996. Quien era ministro de gobierno del gobernador Obey, el señor Rosúa, ya fallecido, firmaba un convenio con el intendente Hermes Wiener, también fallecido. ¿Y saben qué era el convenio? Centro de Denuncias y Atención a las Víctimas, 1996. Entonces, la responsabilidad política es hoy. Y acá estamos los que podemos, bueno, aportar algo, nada más. Que escuche el que quiera y el que tenga ganas, pero esto, el tiempo es hoy. Yo le mando también un abrazo muy especial a Cintia, que está acá con nosotros y que también está acompañándonos y sumándose a las actividades de Compromiso Vial. Y les digo eso, que hay muchas cosas que tendríamos que revisar seguramente, pero uno de los daños más fuertes que hace también es las omisiones. Bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Bueno, agradecerle también a Gustavo Haddad de la Municipalidad de Rosario por su presencia. Y bueno, para los que no son de la provincia y están participando, Cintia Díaz es la mamá de Valentino y mujer de David Pizorno, que fue bueno, víctima de una picada hace algunas semanas atrás y que le costara la vida a su pareja y a su hijo. Gracias a los participantes. Le voy a pasar la palabra ahora a Rubén Molina, si está. Rubén es referente en Santa Fe de la campaña nacional de concientización vial, conocida como Estrellas Amarillas. ¿Me escucha? Te escuchamos, Rubén. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Rubén Molina y nosotros somos de Recreo. Bueno, por el momento queríamos decirle que nosotros no somos un grupo tan
tan activo, ya con todo lo que ustedes han expuesto, es suficiente para llevar adelante esto que estamos emprendiendo, ¿no? Que es fundamental hablar sobre los delitos viales. Quería comentarle un poquito, nosotros somos del grupo Estrellas Amarillas, el número 460, y pertenecemos a la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel. De todos modos, yo agradezco la invitación, ¿no es cierto? Pero le quería comentar de que no estoy representando totalmente a la Fundación. Nosotros lo que hacemos ahora es representar a nuestro grupo de recreo. Bueno, nosotros somos un grupito que trabajamos en la concientización y sobre todo en la educación vial. Tratamos de mantener una relación muy estrecha con el intendente, con el bloque de los concejales, que nos han dado el lugar en la municipalidad. Tratamos siempre, en todos los sentidos, de que el tema vial esté en la agenda de tanto el intendente como los concejales. ¿Me escuchan? Porque no sé si se apagó ahí. ¿Escuchamos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Bueno, nosotros con este grupo vamos también a establecimientos escolares. Hemos armado un circuito con aportes que nos han dado algunos funcionarios. Y con esto es lo que nosotros llevamos adelante el tema de concientización vial. Aparte, hemos tenido en el grupo gente que se ha dedicado y hemos creado el observatorio vial de la zona. Creamos el observatorio con análisis de víctimas fatales desde el 2008 al 2019, en consonancia con la Agencia Provincial acá de Seguridad Vial. En fin, llevamos actividades de todo tipo. Nosotros tenemos acá un problema también con la Ruta 11, que la hemos declarado de emergencia. Es una ruta fundamental para nosotros. Y bueno, y siempre es la lucha, la arreglan, se rompe, la vuelven a arreglar, la hemos declarado en emergencia el año 2019. Y bueno, lo único que hemos obtenido es emparcharla, arreglarla. Ahora actualmente nos han prometido también de que van a venir a arreglar otra vez, pero es constante la lucha con Vialidad Nacional. Bueno, vuelvo a remarcar que nosotros no representamos a la Fundación, sino que somos parte de este grupo. Y queríamos un poquito estar presente en esta invitación, agradecerte a vos la invitación, Cachi. Porque por ahí, como estamos tan lejos, estamos lejos de decisiones importantes que se toman, y esta ley de delito viales es un tema muy fundamental que hablemos de este tema, porque nosotros, como ustedes sabrán, nosotros pintamos estrellas, y en ese momento nos reunimos con los familiares, y ellos nos comentan los problemas legales que tienen, que por ahí llega un momento de que se corta hasta con el abogado, no lo siguen más, porque es muy complejo. Y nosotros por ahí no le podemos brindar ese tipo de ayuda tampoco, porque no estamos en condiciones. Y hay otro tipo de familia también, de que han ocurrido hechos muy recientes y es muy difícil hablar con ellos.
y entonces no le podemos dar una solución. También es muy frío darle a ellos, bueno,